mis papás me transmitieron un anticatolicismo muy profundo a mí. Yo miraba todas estas celebraciones litúrgicas como la Navidad, Semana Santa y las imágenes y todo esto que no entendía. Entonces, para mí la Iglesia Católica, en pocas palabras, me duele decir esto porque ya soy católico, pero dentro de ese mundo en el cual yo estaba hace muchos años, para mí era la gran ramera, así de fácil, ¿no? Para mí el catolicismo era una religión falsa, una religión que no se debe considerar iglesia verdadera. Eso se me transmitió desde mi niñez. No me lo dijeron así explícitamente, pero de una forma u otra uno va creciendo con toda ese anticatolicismo, esa semillita que se pone ahí, de tal forma que tú ya sabes que la Iglesia Católica solamente sirve para irle a evangelizar al católico y hacerlo cristiano y punto, ¿no? Me da mucha emoción porque todo ese tiempo frustrado por años, en los cuales yo quería sentir paz, anhelo de estar en una iglesia sin tantos problemas, sin tantos conflictos, donde yo me sintiera y supiera por la fe que estaba en el lugar correcto. Al ver la historia del cristianismo se me cayó una venda a los ojos y entender la belleza de la doctrina católica en los concilios me hizo ver incluso a la Virgen María con otros ojos diferentes. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te pedimos en esta tarde que tú nos permites estar acá reunidos para poder compartir en este espacio las cosas maravillosas que tú vienes haciendo en la vida de muchas personas. Te pido en esta tarde que tú dirijas esta conversación, este testimonio, esta historia de cómo tú trajiste de regreso a casa a nuestro hermano Josué. Señor, te pido que le des las palabras, que tú le ayudes para que él pueda expresarse, pueda comunicar su testimonio con todos nosotros, que será de gran bendición. Confiamos en ti y esto lo pedimos por medio de la intercesión de nuestra Madre, la Virgen María. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mi hermano, muchas gracias, como te decía, detrás de cámara, por esta oportunidad que me das de poder, platicar contigo, charlar contigo acá un rato, poder escuchar tu historia, tu testimonio, porque hace algunas semanas tuve la oportunidad de navegar por el internet, por el YouTube, y de repente, ¿no? Me salió tu rostro de este hermano nuestro que estaba compartiendo este testimonio de conversión, y se me hizo muy, muy bonito. Y lo platiqué con mi esposa también, y bueno, ella me dijo, bueno, la voy a hacer de secretaria, y voy a tratar de contactar al hermano Josué, y bueno, y así fue como nos conectamos, así que de verdad que te agradezco mucho esta oportunidad que me das. Tienes un testimonio muy hermoso y creo que será de gran bendición para todas las personas que tengan la oportunidad de escucharnos. Así que, una vez más, muchas gracias por esta oportunidad. Y bueno, quiero nada más presentarte para con las personas que nos van a estar escuchando. Entiendo que estás en México y también, lo que yo escuché de tu testimonio, fuiste protestante básicamente desde que tenías como 5 años de edad, ¿correcto? Y también de lo que estuve escuchando es Así de es, que, porque recuerda que la mayoría de las personas, cuando escuchan que un ex protestante se hace católico, lo primero que dicen es mentira, él nunca fue protestante, o si lo fue, era de los protestantes que muy de vez en cuando iban a la iglesia, no conocía el verdadero evangelio, entonces muchos se niegan, ¿no? A creer esto. Entonces, platícanos un poco, más o menos, cómo fue tu educación, tu desarrollo, hablando desde el aspecto religioso, ya que entendemos que naciste básicamente en lo que es la fe protestante. ¿Cómo fue tu educación desde pequeño? ¿Qué tipo de protestante eras para irte conociendo? Muy bien, mi hermano, muchas gracias. Muchas gracias por esta introducción y te agradezco también desde Ciudad Obregón, Sonora. Acá estamos en México, al norte, casi pegados a Estados Unidos por acá. Y muy felices para empezar.
sobre lo que me estás hablando específicamente, ¿no? ¿Cómo es que empieza de una familia que papá y mamá se convirtieron después de que ya están casados mis padres, donde ellos, hay una conversión espiritual en mi madre y mi padre que los lleva a tomar una decisión a la edad, yo creo que yo tenía unos 5 años de edad, en cuna de pentecostales, ¿no? Mis abuelos pentecostales, mis padres pentecostales, paternos como maternos, toda mi familia, así se lo voy a decir honestamente, 100% pentecostal de la denominación específicamente y evangelio completo, ¿no? Hasta la denominación que tiene un auge muy fuerte aquí en Ciudad Obregón, Sonora. Se cuenta la leyenda que María Atkinson, una de estas primeras mujeres pentecostales, decide viajar acá a México para traer el evangelio. Entonces es en Ciudad Obregón donde se pone la primera iglesia local de la Iglesia de Dios en México, ¿no? De aquí ya nace hacia todo lo que es Latinoamérica. Entonces mi familia pues viene de mis abuelos convertidos a esta fe y mis padres ya casados, ya después de que se casan, tienen un par de hijos, su servidor y otro hijo más grande. En ese lapso ellos empiezan a tener unas experiencias sobre la fe y ellos llegan a decidir tomar la decisión de ser pastores, ¿no? Entonces mi papá trae ese llamado y toma la decisión de empezar un ministerio pastoral. En pocas palabras, empiezo yo desde pequeñito en un mundo donde existe ya el hijo de pastor, donde todo gira en torno a la religión, donde todo gira en torno a qué vamos a hacer el domingo, qué vamos a hacer el miércoles, qué vamos a hacer el jueves, oración, culto, campañas evangélicas, y es pues un mundo en el cual yo fui creciendo en este caminar con mis papás desde los 5 años, ¿no? Creo que ya recuerdo un poquito ya cómo asistíamos a la iglesia, cómo mi papá empezó a evangelizar en cierta localidad de nuestra ciudad y empezó a tener cierto grupo de personas, se hizo una congregación y pues ahí empieza ya mi papá como pastor. Quiero mencionar que aunque estaba en esta iglesia pentecostal, ellos tienen ciertas diferencias sobre administración, organización, y mi padre toma la decisión de separarse de la denominación en la cual toda mi familia ha estado por desde que mis abuelos son pentecostales, ¿no? Iglesia de Dios. Y él decide formar pues una iglesia no denominacional, vamos a llamarla así, pentecostal. Y pues ya yo crecí en el círculo de mi papá, era pues el único, el supremo jefe y mandato de esta dominación, de esta pequeña comunidad. Y fue una niñez que gracias a Dios fue muy, muy especial en muchos aspectos, ¿no? Porque podemos hablar también las cosas muy negativas de familia y a veces las personas como cuando nuestros padres ven estos videos se está pasando con mi hijo, ¿por qué me dice esto, no? Porque ya ellos se sienten hasta cierto punto decepcionados de la tradición que nos dan y cómo nosotros como hijos pues públicamente pues hasta cierto punto decimos que estaba equivocado esa fe. Pero para contarles el aspecto, el contexto bonito de mi familia, fue una familia que yo nunca me glorío en eso. Gracias a Dios, nunca miré discutiendo, nunca los miré peleándose, nunca los miré ofendiéndose. Siempre los miré con un afán de traer a Cristo en las conversaciones, de pensar siempre en testimonios de fe, en lo que pasó ayer, antier, y todo giraba en torno a Cristo. Entonces, toda mi familia era muy religiosa, ¿no? Eran practicantes muy, muy, muy gruesos, mis padres. Y traían una escuela pentecostal de antaño, ¿no? El dispensacionalismo, la gran tribulación, temas escatológicos muy fuertes que a veces ahorita ya casi no se tocan. Entonces mis papás sí traían mucha carga espiritual pentecostal, como el tema de la santificación, donde todo giraba en torno a cómo va a pasar esta segunda venida y quiero que el Señor me encuentre preparado para irme con Él, ¿no?
Entonces ellos estaban continuamente perfeccionando su vida y a veces, aunque todo era maravilloso en ese sentido, no había pleitos, nunca vi a mi papá diciendo una grosería, ni mi papá fumando, ni borracheras, ni vicios, bendito Dios. Pero lo difícil de ser hijo de pastor en un lugar donde tu papá es el pastor, en un lugar donde el fin del mundo es preeminente, donde ya se va a acabar, donde estamos esperando la gran tribulación, es que sin darnos cuenta, nosotros como padres en ese sentido, dejamos una carga enorme a nuestros hijos. Le dejamos una carga muy gruesa a nuestros hijos y esto fue lo que pasó con mi familia, ¿no? Nosotros como mi papá tuvo 5 hijos y los 5 hijos, creo, me puedo atrever a decir, a lo mejor de los 5, ahorita 2 estamos practicando nuestra fe. Solamente 2. Los demás están por donde quiera que anden, no están muy mal, que digamos, pero su vida espiritual no la están viviendo, no están en fe por todas estas cosas que podemos empezar a hablar de cómo nosotros fuimos influenciados a querer tener este mismo sentimiento de espera de la venida del Señor, de mis padres, que no nos nació. Primeramente, ¿por qué nos nació? Primeramente porque el pentecostal, así como el bautista, no integra a la fe a sus hijos, no les da esa entrada a la iglesia, no les permite ser parte de, sino que ellos creen que en algún momento el Señor nos va a convertir a nosotros y vamos a vivir en la fe. Entonces, nosotros como hijos de pastor, teníamos la obligación de dar testimonio de que éramos cristianos, pero al mismo tiempo no se nos permitía vivir en una comunidad cristiana con los derechos y obligaciones de un cristiano. Y era una dificultad con nuestra conciencia. Nos decía, mijo, pues ocupas convertirte a la fe. Ya cuando teníamos unos 8, 9, 10 años, ocupas convertirte, ocupas creer, pero no te puedo obligar, tú tienes que decidir. Entonces nosotros, al mirar el contexto en el que vivíamos, ¿qué contexto éramos? Pues éramos niños de 5, 8 años y no podíamos ver televisión porque era del mal. No podíamos escuchar ninguna música porque pues era pecado. No podíamos vestirnos de esta forma porque era pecado. No podíamos juntarnos con ciertas personas porque era pecado. No celebrábamos Navidades, Años Nuevos. Éramos una especie de puritanos en el siglo XXI, ¿no? Entonces, estaba todo tan restringido en nuestra vida porque todo era pecado, porque todo venía de Babilonia la Grande, todas las fiestas que celebraban Navidad, Semana Santa, pues eran fiestas de la Iglesia Católica. Mi vida como cristiano, niño pentecostal, fue muy frustrada en ese sentido. Aborrecí la fe desde niño, hermano. Para vergüenza lo digo, pero la fe que mis papás me transmitieron fue una fe muy difícil porque se me ponía esta carga de santidad, de fe, de haz esto, pero al mismo tiempo, pues se me obligaba, o se me decía voluntariamente, hazlo pues, pero no me nacía hacerlo. No me nacía hacerlo, no querías vivir como vivían mis papás en ese sentido. ¿Y qué pasó? Pues lo que pasó fue que ese niño empezó a crecer y a vivir experiencias con mis primos, con mis amigos de la escuela. Mis padres, al ser pastores, porque aquí tanto se ve el hombre como la mujer como pastor, no solamente el hombre, mis padres empiezan a tener mucho trabajo, ¿no? Con hermanos que visitar, con aspectos de su vida pastoral, y nos dejan al cuidado de nuestros familiares. Y ese es un peligro muy grueso, porque mis papás ahorita ya han hablado con nosotros, se han disculpado, se han arrepentido de este pecado, que por tal de ellos cumplir con sus obligaciones como ministros, pues nos dejaban a nosotros como hijos en otras casas de nuestros familiares. Entonces, en estas casas, pues miramos las libertades que tenían nuestros primos, ¿no? Miramos los privilegios que tenían los primos, aunque también eran pentecostales, pero ellos tenían una vida más light, más, no tan pesada como nosotros, y podían ver Dragon Ball Z, ¿no? Podrían mirar el Chavo del 8 sin problema de que tu mamá te esté diciendo, hey, págale eso, quita eso, ¿no? Entonces, al poder comparar mi vida
como niño dije, no, pues yo no quiero ser como mi papá, yo no quiero tener esta religión. Y así crecí, menospreciando la fe que mis papás me transmitieron. ¿Por qué? Porque toda esta frustración que vivimos, cuento en alguna ocasión, como una experiencia, que nosotros como hijos llegábamos a veces a la casa y no miramos a nadie, ¿no? Yo llegaba a mi casa, yo sabía que no era cristiano porque no me había bautizado, porque no había hecho mi confesión, mi conversión. Y pues yo llegaba a la secundaria a mis 12, 13 años y abría la puerta y miraba vacío, no había nadie. Y no miraba ningún recado de mamá donde me dijera, mi hijo, ahorita venimos, fuimos a tal lugar. Y yo entraba en un pánico horrible. Yo decía, mi mamá ya se fue con el Señor, mi papá ya se los llevó, ya vino nuestro Señor Jesucristo en esa gran tribulación y me quedé aquí. y nos da risa y nos juntamos como familiares ahora, mis hermanos, y nos reímos de esto, pero era muy grave lo que estaba sucediendo, muy, muy impactante en lo emocional, en lo psicológico, donde nos frustraba nuestra existencia el saber de que tarde o temprano me iba a quedar en la gran tribulación, de que tarde o temprano mi mamá y mi papá iban a desaparecer y no los iba a ver, ¿no? No sé si en algún aspecto tienes... Más o menos a esa edad Sí. que estamos hablando es la edad de la secundaria, más o menos. ¿Qué? ¿15 años, 16? Sí, de los 13 a los 15, 16. Ok. Entonces, por lo que venimos escuchando, vemos con toda claridad de que tu educación pues fue bastante fuerte, tus bases fueron bien fuertes. Desde pequeño naciste básicamente en la cuna protestante de padres pastores, básicamente. Entonces, desde ese aspecto podemos decir que verdaderamente fuiste protestante, ¿no? Ahora, la otra parte que quizás nos puedas contar un poquito, cuando las personas escuchan de estas conversiones, dicen, es que esa persona, sí, quizás sí fue protestante, pero no escuchó el evangelio o nunca lo entendió. ¿En qué momento pasa eso en tu vida? Porque como protestante, como ex protestante también yo personalmente, pues hay un momento, ¿no? Donde tú ya con tu propia decisión, ¿no? Personal, tomas esa decisión de seguir a Cristo, de abrirle tu corazón, dejarlo entrar, pedirle perdón por tus pecados, ¿no? ¿Cuándo fue eso y cómo fue eso? Ya desde lo que es la parte protestante, ¿cómo fue esa conversión o ese encuentro con Cristo siendo tú protestante? Pues varios tíos que son ministros también de esta misma denominación, y me empiezan a invitar mis primos, hijos de mis tíos, a la iglesia con ellos. Entonces, ahí hay un proceso interesante en mi vida, pero no la veo yo como el proceso principal donde yo, mejor dicho, me enamoro de lo que es Jesucristo, su muerte y su resurrección. Pero quiero contar ese aspecto porque ya era un aspecto en mi vida donde yo ya estaba muy mal. Y aunque yo no caí en los vicios en un sentido de drogadicción, sí tenía muchos otros vicios. Ya era un niño de 17 años, un joven de 17 años casi saliendo a los 18, y yo ya había hecho y deshecho un hijo rebelde, un hijo problemático, un hijo que se le escapaba a los padres, un desastre. Mis tíos, pues pentecostales, no me dejaban juntarme con mis primos, porque era la oveja negra de la familia pentecostal, ¿no? Era una fichita para vergüenza a mis 17 años. Entonces, me ayudó mucho este primo que se acerca conmigo, me invita a unos eventos juveniles de su iglesia, y ahí empiezo yo a asistir, obviamente con el pretexto de pasarla bien con ellos, ¿no? Porque el mundo juvenil pentecostal en la iglesia de Dios es muy bonito. Tú vas a una reunión, se acaba la reunión, después de cantar, orar, etcétera, y después hay una socialidad muy bonita entre jóvenes. Entonces me gustó este aspecto y ahí yo fui yendo, asistiendo, hasta que un día, después de muchas personas que me hablaban, me aconsejaban que buscara a Dios, dentro de esta iglesia con mi tío, yo decido, como tú también debes saber, hermano, que lo que todos estamos acostumbrados es venir al frente, hacer una oración del pecador, de paso al altar, y ahí confieso a Dios y le pido que cambie mi vida, que me perdone y que quiero seguirle, ¿no? Entonces, aunque estaba jovencito, hubo ese acercamiento de mi decisión donde yo empecé ya voluntariamente
a creerme cristiano, a sentirme parte de la fe. Pero desgraciadamente, en ese proceso de mis 17 hasta los 23 años o a los 22 años, estuve dentro de esta comunidad. Y cuento yo con las personas que me han preguntado sobre mi conversión, cuento que era muy diferente el ambiente pentecostal al que vivía con mis padres. Mis padres eran unas personas que hablaban mucho de la santificación, mucho del arrebatamiento, mucho sobre vivir una vida diferente, muchos aspectos, abandonar el pecado del mundo. Y acá yo ya empecé a vivir un pentecostalismo muy diferente que no conocía. El pentecostalismo que empecé a vivir era, vamos a un congreso juvenil, vamos a una campaña evangelística, vamos a escuchar a cierto ministro popular, donde esta persona nos va a hacer reír, nos va a hacer llorar. Al final del culto vamos a pasar al frente, nos va a tocar y vamos a tener una experiencia maravillosa. Y de ahí vamos y nos comemos unos tacos de carne asada y la pasamos bien con nuestras novias pentecostales, ¿no? En ese proceso de estar en Hermosillo, buscando trabajo, sin nada, de cero, sin familiares por allá, pues era muy difícil porque yo tenía que buscar un trabajo y encontrar una casa donde vivir. Y tú sabes, ¿no? Empezar de cero, sin cama, sin nada. Un chamaco todavía a mi edad. Y 4 meses después de estar ahí trabajando y ir prosperando un poco, empieza una relación y se rompe la relación emocional y de amorosa que tenía con esta chava. Ahí caigo en una depresión espiritual porque todo que pasó todo en Hermosillo ya sin la pareja que tenía, me sentí tan mal que me empecé a desanimar en mi búsqueda de ir a la iglesia, ¿no? Yo era más que nada un cristiano pentecostal, un joven nominal como todos, ¿no? Como la mayoría que nacemos dentro de una familia pentecostal. Estaba acostumbrado y me gustaba todo lo que se vivía ahí, las alabanzas, la música y todo ese rollo, pero yo honestamente no vivía una fe viva. Yo no vivía una cristiandad en la cual yo me deleitara en Dios. Yo no participaba más que dentro de esa comunidad de todo lo que se vivía ahí. Pero en mi intimidad, en mi vida personal, yo era otra persona. Yo no era ese Josué pentecostal al cual conocía las doctrinas que me pueden señalar como pentecostal, pero no estaba viviendo una fe personal con Dios. En ese contexto, cuando me dejas, muchacha. De conocimiento, vamos a decir que tenías el conocimiento fundamental de lo que es la fe protestante, lo que es el evangelio, porque lo que vengo escuchando, mi hermano, es que naces en lo que es la fe protestante de padres que son buenos pastores, tu padre que es el pastor, pero también veo que tuviste tu experiencia con Cristo, recibiste el evangelio, pero como muchos, también a mí me pasó, hay malos ratos, ¿no? Temporadas donde, como bien mencionas, tenemos flaquezas, tenemos también debilidades, altibajos, a veces estamos arriba, a veces abajo. Entonces, por lo que yo vengo acá escuchando es que, sin lugar a duda, fuiste protestante y conociste también lo que es el evangelio. Ahora, cuando estamos hablando de todo esto, lo que es la fe católica, la iglesia católica, porque pues México pues es altamente católico, ¿no? ¿Tú en algún momento te pasó por la mente, no sé, conocer más de la iglesia católica? ¿Qué pensabas, por ejemplo, de los católicos mientras tú todavía eres protestante? ¿Cuál era tu percepción de lo que es la iglesia católica o en sí de los católicos que tú pues frecuentabas? Pues ya sabes, ¿no? México altamente católico, nuestros hermanos católicos están por todos lados, pero ¿cuál era esa percepción que tú tenías? Creo que sería interesante escuchar. ¿Cuál era? Bueno, mis papás me transmitieron un anticatolicismo muy profundo a mí. Yo miraba todas estas celebraciones litúrgicas como la Navidad, Semana Santa, y las imágenes y todo esto que no entendía. Entonces, para mí la Iglesia Católica, en pocas palabras, me duele decir esto porque ya soy católico, pero dentro de ese mundo en el cual yo estaba hace muchos años, para mí era la gran ramera, así de fácil, ¿no? Para mí el catolicismo era una religión falsa, una religión que no se debe considerar iglesia verdadera. Eso se me transmitió desde mi niñez.
No me lo dijeron así explícitamente, pero de una forma u otra uno va creciendo con toda ese anticatolicismo, esa semillita que se pone ahí, de tal forma que tú ya sabes que la Iglesia Católica solamente sirve para irle a evangelizar al católico y hacerlo cristiano y punto, ¿no? Dentro del pentecostalismo, ¿no? Dentro del mundo pentecostal en el cual todavía estoy, porque tengo una evolución después en ciertas denominaciones ya más formales, ¿no? No tanto del pentecostalismo. O sea que básicamente lo que el hermano protestante tiene en mente es, vamos a alcanzar al católico para Cristo, ¿no? El católico está perdido en sus tradiciones, en sus costumbres, ¿no? Desde la perspectiva que se tiene, ¿no? Mero paganismo, idolatría, los pobres necesitan escuchar a Cristo y hay que traerlos al verdadero evangelio, ¿no? Eso es básicamente como se piensa, ¿no? Desde aquel lado, ¿no? Entonces, por ningún lado estaba en tu radar la Iglesia Católica, por ningún lado, ¿no? Entonces, conforme va pasando, ¿no? Lo que es tu desarrollo acá, como ex protestante en la fe protestante, pues algunos dirán, es que mira, es que él al no tener una fe fuerte, al no vivir, pues lo que es el evangelio, por eso se hizo católico. ¿Qué le pudieras decir? Porque más de alguno te va a decir, es que por eso fue que se hizo católico, porque realmente no estaba viviendo su fe. ¿Qué le dirías, por ejemplo, en ese aspecto? Que me espere unos minutos más en lo que empieza la otra parte del testimonio. Bueno, Porque hay un momento diferente en mi vida, ¿no? Okay, donde ahorita pareciera que sí soy una persona que, aunque yo me considero pentecostal, y ahorita con mis ojos espirituales yo puedo ver que ese Josué no era un verdadero, vamos a decir, cristiano, que no vivía mi fe más que dentro de las cuatro paredes, ¿no? Pero yo me creía que sí lo era. Pues. Las cosas no quedan nada más en lo que es el movimiento pentecostal. Sigue habiendo una evolución en Josué. Okay. Así es. Yo cuando estuve en Hermosillo, entonces hay esta ruptura y me vengo abajo y empiezo a salir otra vez a mi vida mundana. A dar cuenta que Dios me quita mi ídolo, ¿no? Esta muchacha con la cual yo pintaba futuro y me la quita para que yo vea que no soy nada sin ella, pues. En el sentido de que mi fe estaba comprometida por esta muchacha. Cuando esta muchacha se va, yo me vengo espiritualmente, me desmorono y empiezo otra vez a salir, a convivir en antros, en bailes, a andar con mujeres, saliendo con ellas, porque estaba otra vez en un hueco, en un vacío y no quería salir de ahí. Me la estaba pasando muy bien, la verdad. Estaba viviendo una juventud que no había conocido. Y en ese trasfondo, en el año del 2009, para ser exactos, conozco una predicación por providencia de Dios en YouTube de un hombre que a lo mejor lo conoce, se llama Paul Washer. Ahí escucho un evangelio muy diferente al que yo había conocido, ¿no? Entonces, escucho una predicación muy famosa de este hombre que se llama El Camino Angosto en YouTube. No le quiero hacer propaganda, pero pues ahí eso fue lo que pasó. Al ver esta predicación, lo que Dios ayudó en esta predicación fue a abrirme a mí los ojos y despertar a ese Josué que no había meditado en qué era ser un verdadero cristiano. Esta predicación fue muy gruesa, muy dura, y habló sobre los falsos cristianos y cómo vivimos una vida falsa. Pero no pasó nada ahí. Pasaron unos meses donde yo tengo una experiencia muy, muy rara. No estoy en un antro, estoy bebiendo, tomando, y en ese antro yo me empiezo a sentir culpable. Empiezo a sentir que el piso del antro se iba a abrir y yo iba a descender al infierno. Yo creo que el Espíritu Santo en ese mismo lugar quiso llamarme, quiso hablarme por medio de las gracias del bautismo, porque yo me bauticé a pesar de cómo era a mis 17, 18 años, me bauticé. Y yo creo que ahí el Señor quiso venir y golpear mi corazón por medio de el mensaje que cautivó mi conciencia, y al estar viviendo la vida que estaba llevando, se despertó en mí un remordimiento, un arrepentimiento en el mismo antro, ¿no? Salgo del antro porque no puedo mantenerme ahí, para no ser la larga, caigo de rodillas un domingo,
del 2009, en enero, llorando a chorros, pidiéndole perdón a Dios. Me había caído muchas veces y había llorado de emoción muchas veces a esas iglesias pentecostales, pero jamás había yo vivido lo que estaba viviendo ese día. Y se me queda la voz porque es algo tan real, tan sincero. Primera vez que yo pude experimentar el amor y el perdón, la salvación de nuestro Señor Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo. Entonces, al yo tener una experiencia como esa, donde me convertí ahora sí, yo tenía 22, 23 años, si mal no recuerdo, era un joven sin matrimonio, solamente trabajando, pero yo me levanto como un hombre diferente, me levanto como un Josué nuevo, donde ya yo empiezo a orar, a vivir a Dios, a apartarme del pecado, porque yo lo anhelaba, porque a mí me nacía, y eso nunca me ha pasado. Yo quería ser bueno, pero no me nacía hacerlo. Y empiezo ya con una mente renovada a ir a mis iglesias pentecostales, porque yo era pentecostal. Yo no conocía, sí conocía denominaciones de nombre, pero nunca había ido yo a una reunión con ninguna denominación más que la pentecostal. Yo sabía que existían metodistas, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, pero no sabía nada de ellos, porque a mí se me enseñó que la verdadera iglesia, el verdadero evangelio estaba en el movimiento pentecostal y lo demás, pues era falso, ¿no? Entonces, empiezo a ir a las iglesias, pero este emocionalismo que me hablaba del alma, que cúrate, que todo lo que has pasado en tu pasado, ven y sánate, ya no me cautivaba. Yo quería saber más de Cristo. Yo quería y tenía muchas dudas en mi cabeza, porque dentro de mi familia había muchos debates sobre la Trinidad, sobre el sacramento del bautismo, sobre qué significa bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, qué significa bautizar en el nombre del Señor Jesús, porque mi hermano mayor, él también se convirtió de grande igual que yo, pero él se hizo apostólico en la fe en Cristo Jesús, él se hizo unicitario, y para mí fue un conflicto esto, porque hubo un debate familiar entre mis padres y él, y yo miré a mi papá y a mi mamá que las respuestas que le daban a mis hermanos no eran tan razonables, no llegaban a argumentar para decidir y decir, órale, mi papá tiene razón, estoy bien, aunque yo creía en la Trinidad y yo creía en el mismo bautismo trinitario, pero miraba a mi hermano que tenía versículos bíblicos explícitos, pero me mantuve ahí, pero con un montón de dudas en la cabeza. Entonces, en ese mundo de doctrina empecé a conocer a adventistas que me empezaron a hablar del sábado, empecé a conocer un montón de cosas. Ya cuando uno está firme en Dios, cuando quiere seguir a Cristo, cuando quiere tomarse las cosas en serio, pues empieza a lloverte información de que vente para acá, que mira que acá y allá, y traía dudas por todos lados. Entonces mi decisión en ese momento fue investigar más sobre los personajes que empecé a escuchar, como Paul Washer, John MacArthur, Miguel Núñez, estos personajes calvinistas, bautistas que yo no conocía. Me empezó a gustar lo que hablaban ellos sobre la predestinación, sobre el libre albedrío, sobre la elección, sobre los temas que yo nunca conocí, y empiezo a leer la Biblia, la Escritura, día tras día, y veo qué increíble que todo lo que me decían estos hombres era calvinismo, 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 y cuando yo leía la Biblia miraba exactamente lo que ellos me decían, ¿no? Entonces, leí la Biblia, me la comí y me hice calvinista, decidí ser calvinista, pero ¿dónde está la iglesia calvinista? Porque yo quiero pertenecer a esa iglesia histórica, yo quiero pertenecer a esa iglesia bíblica que ha sido fiel desde tiempos de Cristo hasta la fecha, ¿no? Esa pregunta fue la que me llevó hasta hace poco el decir, examínate bien dónde estás parado, ¿no? Entonces, para irme adelantando muy rápido, porque es muy largo esto, me hago calvinista, encuentro una iglesia bautista calvinista con un pastor excelente, mis respetos para este pastor en Hermosillo, pero yo pierdo mi trabajo en Hermosillo siendo calvinista y decido venirme a Obregón, a Ciudad Obregón de nuevo con mis padres en el 2011,
y decido venirme porque yo traía toda esta frescura de ser calvinista y yo sabía que en mi mundo pentecostal que vivía, mi familia no conocía nada, y yo sabía que en esta ciudad no había calvinismo, no había iglesias reformadas. Entonces, como yo, escuchaba tanto a predicadores calvinistas que te enseñaban que las iglesias evangélicas se ocupaban una reforma. Ahora, hermano, qué bien. Pues tú me entiendes entonces. Sí, te entiendo perfectamente. Oye, entre todos los predicadores, ¿no escuchabas también a Sugel Michelén de casualidad? Claro. Se me pasó de confesarlo, pero Sugel Michelén fue de los que más escuché todavía hace poco, ¿no? Sí. Porque tiene mucho talento para hablar, ¿no? Sugel Michelén. Sí. Adelante, y entonces uno estudia la Confesión Bautista de Londres de 1689 para aquellos que piensan que no fue protestante, ¿no? Estudié la confesión, me hice confesionalista. Yo no quería estar solamente en una iglesia calvinista, yo quería una iglesia confesionalista que practicara su fe de puño y letra, pero no había. Hermano, no había. Llegué a Ciudad Obregón y no había nada. Yo era el calvinista, era el peregrino solo por acá, ¿no? en el 2011. Y en ese proceso de hablarle a mis padres de la fe calvinista, pues fue un choque, ¿no? Fue un problemón. Dieron, ya saben, los arminianos, los calvinistas, los debates de siempre. Entonces me empecé a enfriar otra vez porque no había de congregarme, no tenía con quién ir. Y en esa misma soledad, yo creo que si has escuchado a Paul Washer y esa doctrina que habla de Paul Washer de que si no estás viviendo tu fe, si estás haciendo algún pecadito, tú no eres salvo, tú no eres escogido, ¿no? Entonces eso se me metió en la cabeza. Yo empecé a batallar con ciertas debilidades y dije, no, pues yo no soy salvo, yo no soy predestinado, porque pues no estoy viviendo como debería, ¿no? Y empieza a entrar una acción espiritual donde empezó el mismo proceso de volverme al pasado y dejar mi vida espiritual. Lo que me pasó aquella vez, ahora me volvía a suceder en mi ciudad, pero por otras circunstancias, no por las mismas, ¿no? Y en ese duelo fue en el 2013 al 2014, por ahí yo ya me caso. Para que el contexto que entiendan, mi matrimonio lo hice yo estando en un proceso de desquite, donde yo no estaba viviendo mi fe, donde yo quería mi propia libertad, donde yo pensaba que no era predestinado, porque es lo que creía. Entonces, pues voy a ser un mundano tal cual soy, pues. Pero me engañé a mí mismo porque no me dejaba el Espíritu Santo vivir como yo quería y siempre estaba interrumpiéndome en cada aspecto de mi vida que yo quería darme el placer y el gusto. Pero el Espíritu Santo sí me permitió casarme con la que ahora es mi esposa y tengo 2 hijos con ella. Tenemos más de 11 años casados. Y la conocí a mi esposa con un trasfondo como testiga de Jehová. Ella venía de una familia de testiga de Jehová, no estaba oficialmente como testigo, pero sí estaba asistiendo a esta congregación con ellos. Pero en ese enamoramiento y en esa espiritualidad vacía en la que vivía, pues no me importó poner novio con ella y termino casándome con ella, ¿no? Todavía ahí no había iglesias calvinistas. De vez en cuando me daba un tour hacia Obregón y no se sabía nada de calvinismo. Yo, por lo tanto, no quería ir a ninguna iglesia. Y al mismo tiempo estaba viviendo como un mundano, se puede decir así, como un pagano, ¿no? Bueno, entonces, por fin encuentro una iglesia de bautistas que se habían separado de su antigua iglesia por problemas doctrinales, donde ellos pensaban que tenían la verdad. Y yo llego a esa iglesia bautista, que era una pequeña comunidad que apenas por medio de una división estaban ellos ahí organizándose. Pero ellos traían mucha influencia y les gustaba mucho hablar de Dios en las calles, pero hablaban y exponían el pecado y la gracia, ¿no? Donde ellos les decían a las personas, arrepiéntanse porque son pecadores, y luego les invitaban a la gracia.
porque era una estrategia que ellos conocieron en cierto página de internet, y les convenció esa forma de evangelizar, pero al estar asistiendo con ellos me di cuenta que conocían a Paul Washer, que conocían a ciertos predicadores, que tenían una idea media calvinista, y en el transcurso de los años, del 2014 que empecé con ellos, quizá 2-3 años después se hicieron calvinistas todos, ¿no? Y pues en ese transcurso empiezan a dividirse. Esto fue lo increíble. En ese tiempo empezó una división de ciertas comunidades aquí en nuestra ciudad que empezaron con la idea reformada, ya sin que yo me metiera en nada, y empieza a haber movimientos independientes, hombres que se autonombraban pastores con el fin de ser bautistas reformados, ¿no? Y parecía que todo está muy bonito, ¿no? Pero, ¿y la iglesia dónde está todo, güey? Ya me has hablado mucho, hermano. En ese momento en el donde yo les cuento que mi vida estaba conflictuada con un montón de temas del bautismo, con la Trinidad, en ese mundo de mi cabeza, porque yo estoy contando todo mi proceso de vida, pero no lo que está pasando dentro de mí. Al yo tener que resolver esos temas que no había resuelto mucho tiempo, tuve que leer quizá 1 o 2 veces un libro que ha sido una bendición para mí, que fue el libro de Justo L. González, que se llama Historia del Cristianismo. Entonces, al leer la historia del cristianismo, se despertó en algo que yo había ignorado por mucho tiempo. Cuando veo a un metodista protestante tener que pasar a fuerzas, después de la muerte de los apóstoles, por toda la historia católica hasta el siglo XVI, para mí fue una bomba en mi conciencia. El saber y todas las preguntas que yo tenía fueron resueltas en ese libro, donde yo veo las herejías del arrianismo, del monarquianismo, las herejías que había en ese tiempo, los concilios que tuvieron que hacerse, y empecé a ver a la Iglesia Católica con otros ojos, ¿no? Me empecé a cuestionar dentro de mí mismo y a decir, yo no estaba enterado de este mundo católico, de este mundo en el cual nuestra fe, nuestros cimientos, de los cuales yo me glorío como protestante, de los cuales digo soy trinitario, soy reformado, pero todas estas cosas las habíamos heredado o nos las habíamos llevado de la Iglesia Católica, ¿no? Un poquito mejor ya lo que es la Trinidad, pues todos esos debates que había visto con mi papá y mi hermano se desvanecieron, y mirar cómo la Iglesia se puso con autoridad en el Concilio de Nicea y declara el dogma de la Santísima Trinidad, y después cómo se declara el dogma de María, Madre de Dios. Para mí fue una bomba, hermano. Cuando yo encuentro la Teótocos, María, Madre, yo no pude negarme a eso. Yo creo que, y aquí me da mucha emoción. No. Me da mucha emoción porque todo ese tiempo frustrado por años, en los cuales yo quería sentir paz, anhelo de estar en una iglesia sin tantos problemas, sin tantos conflictos, donde yo me sintiera y supiera por la fe que estaba en el lugar correcto. Al ver la historia del cristianismo, se me cayó una venda a los ojos, y entender la belleza de la doctrina católica en los concilios me hizo ver incluso a la Virgen María con otros ojos diferentes. Y me acuerdo yo que debatía con mis hermanos bautistas, porque yo les decía, yo creo en la Teótocos, yo creo que María es Madre de Dios, y si negara eso, soy nestoriano, si niego eso, soy un hereje, les decía yo. Y ellos decían, no, yo también creo en la encarnación, me decían, yo también creo que Cristo tiene 2 naturalezas, pero es una sola persona, pero yo no creo que María sea Madre de Dios. Y entrábamos en un debate, ¿no? Entonces yo me di cuenta que las cosas que a mí me fundamentaban mi fe cristiana no dependían de la Reforma, no dependían necesariamente de la Reforma, sino que en la historia del tiempo dependieron de la Iglesia cristiana, la Iglesia católica, ¿no? Y me empecé a abrir los ojos en ese aspecto,
pero no fue suficiente, hermano, para romper esa semilla de anticatolicismo que yo ya llevaba por mucho tiempo. A pesar de que entendí muchas cosas y yo ya no criticaba a la Iglesia Católica. Créeme que en los debates que había en Facebook, cada rato donde yo estaba batiendo con arminianos, con premilenialistas y un montón de ideas, cuando yo miraba presbiterianos o miraba bautistas que atacaban a la Iglesia Católica y exaltaban a los bautistas o a los pentecostales, yo era el único protestante que decía, no tienes vergüenza. Oye, si tú crees en la Trinidad, si tú crees en la encarnación, prefieres alabar a los bautistas que niegan el bautismo de infantes. Y la Iglesia Católica que te transmitió esa fe y que te la heredó, la tratas como si fuera la peor cosa. Entonces, había un conflicto en mi vida porque yo ya apreciaba lo que había hecho la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo no tenía la fe y la convicción para yo hacerme católico. Haz de cuenta que yo todavía entendía que el catolicismo se tuvo que haber corrompido en algún momento y que en ese tiempo el catolicismo estaba bien, decía yo, pero se corrompió y ahora justifico mi denominación en ese momento bautista, ¿no? Pero con el paso del tiempo, en el 2018, hay una amistad muy importante con un hermano que es presbiteriano, pero antes los dos éramos bautistas en la misma iglesia y juntos empezamos a estudiar las escrituras, estudiar las confesiones presbiterianas y nos dimos cuenta de que era necesario que nuestros hijos entraban dentro del pacto, que nuestros niños, aquella cosa que yo empecé hablando ahorita, de que yo como niño pentecostal no se me permitió estar dentro de, encontré el mundo presbiteriano, luterano, anglicano, que sí le daba ese sello de gracia a sus hijos, donde se les ponía el bautismo y donde eran parte de la iglesia ahora. Y al mirar esta realidad, me convenzco junto con mi amigo de que debíamos hacernos presbiterianos porque ya teníamos hijos y no queríamos que nuestros hijos fueran como nosotros, queríamos que recibieran el sello del Espíritu Santo de una manera en la cual no es una realidad en sí, porque el presbiteriano no cree en la regeneración, en el bautismo, sino que en una promesa pactual en la cual se espera que ese niño, a través del bautismo, crea en Jesucristo a través de la catequesis del presbiteriano, pero sí se le hace parte como miembro de la iglesia local, ¿no? Y entonces empecé a tener convicciones más católicas cada día más. Después hubo un momento en un proceso donde yo miré el bautismo tan importante que decía yo, ese bautismo que nos dio el Señor por medio de los apóstoles es la única entrada a la iglesia. Y en cada iglesia bautista, pentecostal, presbiteriana, no sé si luterana o anglicana, pero aquí en México, cada denominación en la que yo iba, me encontraba con un problema. Para yo pertenecer a esa iglesia, a mí se me pedía que hiciera una membresía local. No sé si a ti también allá en Estados Unidos te pasó, hermano, donde tú, para pertenecer a una iglesia local, no te preguntaban si eras bautizado, te preguntaban si perteneciste a cierta denominación, pero si ahora te saliste de esa denominación, quieres pertenecer a esta denominación, pues ocupas comprometerte con la membresía local. No sé si tú tengas idea de eso que estoy hablando, hermano. Sí, igual funciona acá en Estados Unidos, funciona igual. Eres parte de una denominación y tienes que hacerte miembro para poder, pues, también disfrutar de los beneficios como tal, ¿no? Poder servir, enseñar, ese tipo de cosas. Y ya, bueno, si te apartas, decides irte, pues tienes que dar de baja tu membresía para volver a reiniciar en otra denominación. Ujú. Así es. Entonces yo estaba en contra de esta membresía porque entendía que al no tener la iglesia protestante, decía yo, la iglesia protestante parece que no tiene autoridad, decía yo. Fíjese lo que, sin ser católico, pero todas esas ideas me fueron llevando a la iglesia católica, porque los apóstoles no pedían nada para pertenecer a la iglesia católica o a la iglesia cristiana, para que me entiendan. Uh-huh. Y tú eras integrado, estabas en obediencia a los y a los pastores.
Pero ahora dentro de esta denominación presbiteriana o bautista, para que el pastor pudiera a mí decirme, Josué, ocupas hacer esto, o Josué, tienes derecho a hacer esto, o Josué, te tengo que regañar porque hiciste esto. Yo ocupaba comprometerme oficialmente, aparte de mi bautismo, con ellos, ¿no? Entonces ahí ya entra una carga de conciencia, donde el pastor puede ya usar mi vida o yo someterme a lo que él decida, y no me gustó esa idea, pues se me hizo muy pragmática y luchaba con esta idea. Entonces me llevó a experimentar más mi fe en las escrituras y decidir buscar por qué. Encontré que no había ninguna justificación para ello, y encontré aparte el tema de la confirmación, un tema que no se tocaba en la iglesia presbiteriana donde yo iba, porque, perdón, cuando yo ya me hago presbiteriano, sí encuentro una iglesia y nomás por el hecho de que ya quería ser presbiteriano, sí acepté la membresía, pues sí, dije, pues ni modo, no hay más aquí en México. Entonces me hago presbiteriano oficialmente, decido hacerme miembro, etcétera, ¿no? Pero yo seguía lo hice más que nada por estar dentro, ¿no? Pero dentro de esta investigación bíblica encuentro lo que es el bautismo del Espíritu Santo y me metiendo en el tema de la confirmación, y me causó mucho ruido ver a los apóstoles imponer manos y recibir el Espíritu Santo. Y yo me preguntaba, en el mundo pentecostal, creíamos en el bautismo del Espíritu Santo, que era independiente del bautismo en agua. Y ahora, como presbiteriano, creo que el bautismo en agua es el Espíritu Santo, decía. Pero el presbiteriano no cree que hay regeneración bautismal. ¿Qué sentido tiene el bautizarme como presbiteriano? Y si digo que es el mismo bautismo, si no tiene un efecto en mi vida. Porque como pentecostal tenía sentido cierto aspecto, porque tú buscas el bautismo y dones y ciertas manifestaciones y te dicen, no, yo ya fui bautizado por el Espíritu Santo, ¿no? Pero ahora como presbiteriano no entendía cómo es que el bautismo en agua se relacionaba con el Espíritu Santo, ¿no? Y tuve que el pasaje de Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice San Pablo, hermanos, después de haber escuchado el evangelio de la verdad, ustedes han sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que son las arras de vuestra herencia. Y a mí se me cayó otra venda a los ojos, ¿no? Y digo, a ver, ¿cómo está la cosa? Decía yo. El Espíritu Santo es el sello, es la garantía de mi salvación, pero ¿cómo lo tengo? Entonces, investigando San Juan capítulo 14, me doy cuenta que el Espíritu debe morar en mí. Entonces yo decía, ¿cómo va a morar en mí el Espíritu? Y después empezó otra duda, la regeneración mismo del Espíritu Santo, y yo estoy haciendo bolas con lo que estoy diciendo. Pero para no hacerse la larga, llega la pandemia en el 2020. Llega la pandemia en el 2020. Y para mí la pandemia fue una bendición. Fue una de las mejores bendiciones, porque después de muchos años como protestante, de activismo, de ir a la iglesia, de ir a predicar, de ir a hablar, de hacer mil cosas, yo no podía entender que se había cerrado la iglesia y me la tenía que llevar en mi casa. Y yo tenía un montón de preguntas en mi casa. Y ese tiempo el Señor lo usó para decirme, ahora sí, Josué, ya no tienes pretexto para reflexionar en lo que tanto tiempo te has intentado detener. Y esta pregunta, el Señor me la puso en el corazón. A ver, Josué, tú eres protestante, pero ¿alguna vez te has preguntado por qué eres protestante? ¿Tú alguna vez te has preguntado por qué crees que la sola escritura y la sola fe es la verdad? Yo nunca me había preguntado eso, me había cuestionado mi presbiterianismo, pero siempre daba por lógica que los principios protestantes eran verdaderos. Pero las denominaciones estaban equivocadas para mí, pero los principios estaban fundamentados, pensaba.
cuando yo entiendo que en ese libro de un protestante nunca se me dice el momento de la apostasía en la iglesia. Nunca se me habla de cuando la iglesia cayó y que se corrompió y que tuvo que venir alguien a rescatarnos del oscurantismo. Simplemente se me dijo, la iglesia católica empezó ahora su adultez como protestante. Las doctrinas protestantes era el ser adulto, el ser católico era ser niño, según Justo L. González. Pero ahora como presbiteriano yo miraba y condenaba las iglesias novedosas como iglesias sin origen histórico protestante. Y yo me tuve que cuestionar, si yo condeno a todas estas iglesias como novedosas, ¿por qué nunca condené o por qué nunca reflexioné que el principio, sola fe y sola escritura, nunca lo miré en la historia de la iglesia? Nunca miré la iglesia creyendo estas doctrinas que yo veo que son verdad y que Martín Lutero las expuso y las creyó. Entonces, cuando yo empecé a reflexionar en eso, mi conversión no fue una conversión tan intelectual. Mi conversión fue una conversión reflexiva, de sentido común y a cierto punto de encontrarle sentido existencial a mi cristianismo. Cuando caigo en cuenta de esa realidad en el 2020, no sé si quieres decirme algo, hermano. Sí, te iba a preguntar, este lapso de tiempo donde tú estás teniendo, ahora sí que estas emociones encontradas, ¿no? Porque al escucharte contar tu historia, yo me identifico mucho con tu historia, porque también yo, desde mi niñez, pues nací en la cuna protestante, mi madre era pentecostal, eventualmente ya de adulto, pues también abrazo lo que es el calvinismo, la fe reformada. Entonces, al escucharte hablar, yo mismo voy siguiendo tu testimonio como si fuera el mío también, porque hay muchas cosas parecidas. Y también interesantemente, el comenzar a profundizar en lo que es la historicidad, el desarrollo histórico de la iglesia, es también lo que me lleva a mí, por esa curiosidad, a querer conocer más, porque bien has dicho, por lo general, los hermanos protestantes no profundizan en la historia. O sea, la mayoría, tú sabes, Martín Lutero, nuestro héroe, ¿no? El que verdaderamente retomó el verdadero evangelio, el que verdaderamente recuperó la sana doctrina y un montón de cosas. Entonces, de ahí en adelante, ¿no? De ahí para acá, como quien dice, comienzan los hermanos a enfocarse y a ver todas estas doctrinas, como bien has dicho, las 5 solas, ¿no? La sola fide, la sola escritura. Y al escucharte hablar, digo, wow, ¿cómo es que todos tenemos esa evolución muy parecida? La mayor cantidad de hermanos, tanto los que son bien conocidos, ¿no? Los más famosos, como quizás nosotros que somos más comunes y corrientes, por así decirlo, pero la mayoría tienen ese trasfondo de que todos pasaron por lo que es el protestantismo reformado, interesante, como Scar Hahn, ¿no? Un converso también presbiteriano al catolicismo. ¿Quién no conoce a Scar Hahn, no? Con tantos libros y todo lo que él ha contribuido a la fe católica, pues también él era un reformado. Y la mayoría de los apologetas que conocemos, tanto en el ámbito hispano como en el ámbito de habla inglés, la mayoría eran de corte reformado, interesantemente. Lo cual también a mí me hace pensar en la importancia de profundizar en la historia, ¿no? Tal cual tú lo has hecho, tal cual yo lo hice, porque por ahí pareciera ser que va la cosa, ¿no? Comienzas a ver la historia, el desarrollo de la iglesia, y aquella iglesia que no estaba en tu radar en lo absoluto, de repente se gana tu respeto, de repente la empiezas a ver con otros ojos. Mira qué interesante. Entonces, hasta ahí más o menos, mi hermano, te voy siguiendo y creo que has hecho un increíble trabajo al contar este punto a donde nos encontramos. Ahora, ¿cómo es entonces que, es lo que te iba a preguntar, ese lapso de tiempo en lo que comienzas a estudiar este libro de Justo González, hasta el tiempo en que dices, oye, como que me estoy asustando, me estoy preocupando, porque pareciera ser que ni va a ser la iglesia pentecostal, ni va a ser la iglesia bautista, ni la presbiteriana? ¿Qué está pasando acá? Cuéntanos esa parte, mi hermano. ¿Qué sigue de aquí en adelante? ¿Qué sigue ahí? A ver. Mi tiempo reformado pues fue desde oficialmente desde el 2010 hasta el 2020, oficialmente, ¿no?
hasta llegar, en el 2019 me hago presbiteriano, en el 2020 llega esta crisis existencial de la pandemia, donde Dios lo aprovecha para hacerme reflexionar en esto. Sin darme cuenta, lo único que me detenía a mí de dar el paso de fe a la Iglesia Católica era el prejuicio, era el no conocer ese practicar en la Iglesia Católica. Entonces yo ya respetaba la Iglesia Católica antigua. Yo decía, yo sí vengo de la Iglesia Católica. Yo con orgullo decía, yo salgo de la Iglesia Católica y traigo todas estas doctrinas porque la Iglesia las defendió, porque la Iglesia dio la cara, hubo sangre, hubo mártires, hubo un montón de cosas. Y no me van a decir a mí que fue Constantino el que la inauguró, no me van a decir que después de los apóstoles, como que eran testigos de Jehová, se desperdió todo lo que nos dio Jesucristo. Yo me sentí orgulloso de ser protestante, así parafraseando, dentro del mundo evangélico, dentro del mundo protestante, muchas verdades que hay ahí. La Escritura, el Espíritu Santo, los dones que puede haber, pero todas esas cosas son de la Iglesia Católica, pues las tienen ellos para responder un poquito la pregunta que tú haces, para poder dar ese paso la mayoría, porque vamos encontrando pequeñas luces en el camino que nos van cambiando de denominación, sin darnos cuenta esas pequeñas luces, y decía, bueno, yo sé, entendí que ser reformado era una novedad, eso lo entendí. Si soy luterano o presbiteriano, es una novedad que comienza en el siglo XVI. ¿Cómo se justifica esta realidad? Y empecé a cuestionar a Lutero y el por qué se tuvo que separar de la iglesia. ¿Con qué justificación lo hizo? Decía yo. Yo cuántas veces decía, he tenido ganas de separarme de mi fe presbiteriana y empezar un movimiento más radical, más ortodoxo y hacerme hasta pastor yo mismo, pero por respeto a ese llamamiento, donde yo creo que la iglesia te tiene que también enviar o ordenar para que seas llamado, pues no me atrevía. ¿Cómo Lutero se atrevió a dejar la iglesia católica? Decía. Y luego empecé a cuestionar esas ideas de Lutero que le hacían alejarse de la fe católica, pero había otra fe católica que es la fe oriental ortodoxa, que las cuestiones que Lutero condenaba de la humana, pues hasta cierto punto la fe ortodoxa no las practica plenamente, ¿no? ¿Y por qué Lutero nunca miró como una opción hacerse ortodoxo? Porque él ya traía una interpretación privada diferente a la Iglesia Católica. Lutero estaba convencido, por eso se atrevió a decir, mi conciencia está cautiva a la Biblia, a la Escritura, porque él se convenció de una teoría doctrinal que él la interpretó, él la mezcló, él la sacó y le dio por la sola Escritura, le dio por la sola fe, pero la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica practicaban eso. Entonces dije, ahí es una novedad y yo no quiero estar en una iglesia que no tiene que no es apostólica en su esencia. Pero ¿qué hago con el catolicismo? Decía. Y en ese momento especial donde yo no iba a la iglesia, donde no estaba asistiendo a ninguna congregación, Dios envía en mi trabajo un amigo que fue mi padrino de bautismo. Este morro aquí decimos morro, que quiere decir más joven que yo, era un trabajador en la planta donde yo trabajo, y él me empezó a hablar de Dios, me empezó a hablar de orar, empezó a hablar de la Biblia, ¿no? Y él estaba bien motivado en que yo tuviera una experiencia con él de fe. Y yo le digo, oye, pues bueno, está muy bien lo que tú me dices, pero dime, ¿de qué denominación eres? Le dije yo. Me dice católico. Para mí eso fue un balde de agua fría, ¿no? Porque una cosa, y es una realidad, una cosa que el protestante juzga y tiene toda la razón de hacerlo, es que la mayoría de los católicos en nuestras regiones son católicos solamente por tradición familiar, solamente porque recibieron los sacramentos, pero no por una convicción verdadera donde ellos vivan su fe, ¿no? Y cuando me topo con un católico practicante y veo que este muchacho era más santo que yo, veo que era más noble que yo, veo que era más humilde que yo, que me aventajaba distancia en su vida. Otra vez el Señor rompe ese velo
de que solamente con los evangélicos hay conversiones, porque él me comenta su conversión y cómo él se hace católico y yo no podía entenderlo. Se parece un poco a lo que dice José Plasencia cuando miró que se hizo, que se convirtió Eduardo Verástegui, ¿no? Ya parece que algo así me sucedió con este jovencito, ¿no? Que yo miraba que era un cristiano de primera, pero era católico, y decía, ¿cómo es posible? Un prejuicio más se derrumba, y en ese tiempo empiezo yo a internet a buscar videos que me hablen sobre información, porque estaba hambriento de la fe católica. Y ya había llegado donde creía que la Eucaristía era algo esencial en la vida de la iglesia. En mi fe presbiteriana no se practica cada domingo la Eucaristía, pero yo, al ver la historia de la iglesia y al entender la necesidad que teníamos nosotros como el pueblo de Dios de alimentarnos de Cristo, y como presbiteriano yo creía que me alimentaba espiritualmente en la Santa Eucaristía, no corporalmente, yo necesitaba eso. Y yo hablaba con mi pastor y le decía, pastor, hay que hacer la Eucaristía, no, que aguanta, que ahorita, que una vez en un año que estoy ahí, nada más lo hizo. Y yo estaba con ese deseo de la Eucaristía. Y empiezo a buscar información, y en buscando esa información me topo con videos. Estaba ahí en su mero auge el padre Luis Toro. Yo no sabía del padre Luis Toro, pero el padre Luis Toro me ayudó bastante, porque tú sabes que como protestantes somos bíblicos y queremos la Biblia. Y muchos de mis amigos protestantes se burlan del padre Luis Toro porque no les gusta como debate, porque es muy rudo, porque es muy burlesco, dicen ellos, o es muy pesado en su manera de llevarse. Y según ellos, según los protestantes, piensan que los argumentos del padre Luis Toro son muy fáciles de refutar. Bueno, hasta ahorita he visto muchos debates del padre Luis Toro y no he visto quién lo refute con la sola escritura, ¿no? No he visto quién le gane. Y al ver al padre Luis Toro, se me cayó otra venda a los ojos, porque lo que más me sorprendió fueron sus argumentos. No fueron que era un hombre que se atrevía a debatir con pastores. Al yo venir de una iglesia reformada cerrada, tan cerrada que menospreciaba al Papa, la Madre de Dios, menospreciaba la Eucaristía y el bautismo de infantes, al yo mirar una iglesia tan cerrada donde no había una apertura al diálogo, y mirar a un sacerdote católico que es la gran ramera para el mundo protestante en su mayoría, que dice, yo voy a abrir mi parroquia, la abro y recibo a ustedes evangélicos y vengan aquí a mi parroquia a platicar con mis propios feligreses. Me voló la cabeza que son las personas que tienen una jerarquía tan gruesa, se atreven a ser más abiertos que yo. Entonces el Señor estaba golpeando todos sus prejuicios que yo tenía, y empiezo a ver a Pablo Luis Toro y obviamente los argumentos, y conectas con algo que nosotros, y tú me vas a entender como calvinista, apreciábamos, que es la teología del pacto, el ver cómo se conecta el Antiguo Testamento, ver que la circuncisión se conecta con el bautismo, ver cómo la Pascua se conecta con la Eucaristía, ver todas estas formas. Al mirar a Pablo Luis Toro, a Petrino, y ver cómo se conectó esa parte de Isaías donde se le da las llaves al mayordomo del rey, donde dice la parte del Mateo, a ti te da las llaves, y se conecta con esa parte del Antiguo Testamento. Para mí fue otro momento donde yo me emocioné, y yo ya estaba bien emocionado, yo ya estaba loco por ser católico. Yo ya, esos mensajes de Luis Toro me ayudaron a entender más sobre idolatría, a todos esos prejuicios que yo tenía con los videos de Luis Toro me ayudaron a quitarme esa ceguera. El caso que yo en el 2020, creo que en agosto, si no me equivoco, yo hablo con mi esposa, que es testiga de Jehová, y ella se bautizó después como testiga de Jehová, después de que nos casamos, y aún ahora ella es testiga de Jehová, aún ahora ella lo es. Y yo hablé con ella y le dije, ¿sabes qué? Ya he naufragado por muchas partes. Yo quiero lo mejor para mi familia, para mis hijos. Yo sé que ya me hice bautista contigo, reformado, opcional. Yo sé que después me hice presbiteriano.
Y yo sé que me van a criticar ahora por lo que voy a decir. Yo ya no puedo ser presbiteriano, ni bautista, ni pentecostal. Yo voy a ser católico, le dije. Yo no sabía en lo que me estaba metiendo, ¿no? No tenía idea en lo que me estaba metiendo. Yo todavía no conocía a Fernando Casanova, ni a Scott Hahn, no conocía a José Plasencia, ni a nadie de los conversos que conocemos hoy. Todo esto que pasé yo pensaba que era el único protestante que se había hecho católico. Algo. Se van a volver locos cuando sepan que me estoy haciendo católico, los mismos católicos, ¿no? Decía. Y tan fuerte emocional que no sabía con quién acudir, no sabía con quién dirigirme, no sabía qué hacer. A mi pastor en ese tiempo me marca por teléfono porque ya sabes que no podían venir a visitarte por el tema del COVID. Y oye, que ya miré que andas publicando cosas católicas y te quieres hacer católico. Tuve que aplicarlo en internet. Dije, yo tengo muchos amigos reformados en internet y yo quiero agradecer, y de todo corazón lo digo, incluso públicamente ahorita, de todo corazón le digo, gracias a la reforma protestante, yo me hice católico. Gracias a descubriendo todas las verdades que como pentecostal no tenía, que como bautista no tenía, que como presbiteriano no tenía. Gracias a esa evolución de ir conociendo más la profundidad reformada, me di cuenta que entre más profundizaba, más luz me daba hasta llegar a la fe católica. Me acercó más a la Eucaristía, me acercó más al bautismo, me acercó más a la comunidad eclesiástica, al gobierno eclesiástico, me acercó a tener el domingo como día santo. Todos esos temas que como pentecostal eran un tabú, toda esta evolución me fue abriendo los ojos y el Espíritu Santo me fue llevando también a tener que, con la historia de la iglesia y con los prejuicios que yo tenía, irme quitando todo ese cascarón para venir a decirme, tú estabas queriendo tener respuesta, lo has encontrado en la fe católica. Ahora solo tienes que dar ese paso de fe. Entonces yo tengo que hacer esa public Facebook y pues ahí les dije abiertamente, yo ya no soy protestante, les dije, si voy a ser católico o me voy a ser ortodoxo. Me acuerdo que puse 2 fotos, puse a la iglesia ortodoxa y al Papa. No sé para dónde voy a agarrar, les dije, pero protestantes, señores, y aquí les digo, yo me despido de ustedes y les doy las gracias, no a la reforma de hoy, les dije, sino a los reformadores antiguos que dejaron en sus documentos todas las verdades que la Iglesia Católica acepta. Entonces mi pastor me habla, le digo, ¿sabes qué? Sí, me voy a ser católico y te espero cuando quieras en la casa y hablamos y debatimos o me convences. Y créeme que no me buscó hasta el día de hoy, me lo he topado solo una vez, nos saludamos, nos abrazamos. Entonces, cuando le comento a mi esposa yo esto, mi esposa se vuelve loca. Si tú como pentecostal, si tú como bautista eres anticatólico, ahora imagínate como testigo de Jehová, donde no crees en la Trinidad, donde no crees en el bautismo trinitario, donde no crees que Jesús es Dios, no crees en el Espíritu, donde crees que la Iglesia Católica es la madre de toda la falsedad. Pues mi esposa se pone loca, agarra sus cosas y se va de su madre junto con mis hijos. Y ahí empieza otro lapso, ¿no? Otro lapso muy difícil en mi vida, donde me ha costado lágrimas esta fe. Donde ahorita, cada vez que escucho a un sacerdote, a un católico que dice, somos el mismo Dios, somos la misma fe, nomás que tú lo sirves diferente, creemos lo mismo. Oye, me estás insultando a mí. Todo lo que yo he batallado y he luchado para llegar aquí, para que me digas que es la misma cosa estar con los bautistas a estar con los católicos. No, señor. Entonces, se va mi esposa, me quedo solo y fíjate que yo tuve miedo, porque cada vez, si recuerdas mi testimonio, lo que he hablado hasta ahorita, cada vez que yo me siento solo, y me fui al mundo. Me sentí solo en Obregón después de ser calvinista, donde todos eran pentecostales, y me fui al mundo. Y dije, otra vez, casado con hijos, solo por una decisión de ser católico, no me quiero ir al mundo. Y tenía miedo de que esa depresión volviera, de que ese círculo vicioso regresara y que otra vez me fuera a mi extremo. Y recuerdo que en esos días, esa noche solo,
lo único que se me ocurrió es, no había iglesias abiertas, estaban cerradas todas las iglesias católicas también. Y lo que ocurrió fue visitar una hermanita que vive a la vuelta de mi casa, que es católica, practicante, es una mujer de fe. Y ella cada vez que me miraba me decía, hermano, Dios me lo bendiga, me saludaba, ¿no? Y yo la tiraba loco porque era católica. Ah, sí, Dios le bendiga. Y voy y toco la puerta esa noche y le pido, oiga, yo sé que usted es católica, yo sé que nunca le he hablado, pero yo creo que usted puede tener un rosario que me preste. Fíjese que yo quiero ser católico, pero ahorita no hay salida. No hay una iglesia abierta, no tengo ni un padre con quien ir, mi familia se fue. Y lo único que me puede acercar un poquito a encontrarme con este Dios que está dentro de la iglesia católica es un rosario y no tengo. ¿Me podría regalar uno, prestar uno? Ah, pues la hermana se llenó de gozo. Se llenó de gozo, fue y me trajo un rosario, me lo regaló. Después de darme unas palabras de aliento, voy a mi casa y en ese lugar, solo en mi cuarto, pues hago la primera oración sin saber lo que estaba haciendo, sin saber cómo meditar en los misterios, sin saber realmente si estaba hablando con la Virgen María en cada Ave María. Pero yo experimenté algo maravilloso esa noche. Tuve una experiencia media mística ahí, pero fue tan hermoso lo que viví, que mi fe se afianzó tan fuerte que no corrí al pecado, no corrí al mundo, no corrí a buscar consuelo en lo pasajero, sino que Dios y la Santísima Virgen me abrazaron y me dijeron, vámonos juntos, no estás solo. Entonces pasaron los días, mi esposa medio platica conmigo y acepta, entre comillas, yo te voy a decir por qué entre comillas, si hay tiempo, regresarse y aceptar la decisión que yo había tomado. Y dice, bueno, pues si tú quieres hacer eso, pues allá tú, pero pues tenemos familia, tenemos hijos, tenemos un compromiso, nos amamos, pues vamos adelante. Entonces regresa a casa, empieza de nuevo este momento en el cual que me ayude. Por fin encuentro una parroquia cerca de la casa, hablo por teléfono a esa parroquia, me contesta la secretaria y le digo, ¿sabe qué? Ocupo ayuda. ¿Cuándo está ahí un sacerdote? Porque quiero hablar con él. ¿Y qué pasa? Me dice, no, es que yo soy protestante, le digo, y quiero hacerme católico, pero no sé con quién hablar. Y algo muy especial que ocurrió en ese momento fue que ella me dijo, oye, ¿y tú ya eres bautizado? Me dice. Y para mí esa fue una señal divina, porque yo siempre había deseado que un pastor, que un evangélico de una denominación me preguntara si había sido bautizado alguna vez, para decirme, entra a la casa de Dios. Y por primera vez, una mujer católica hacía la pregunta correcta, me decía, ¿y tú ya fuiste bautizado? Como diciéndome, oye, pero para empezar, ¿tú estás bautizado? O si no, vamos a empezar de cero. Señal maravillosa. Al decirme esto, yo lo vi como una confirmación de Dios de que vamos por buen camino. Y le dije, sí, yo ya soy bautizado, le dije, pero soy protestante. Yo creo que esta mujer me quiso decir esto porque a lo mejor ella pensó que ya había sido católico y me había apartado por algún momento y quería regresar, ¿no? Pero yo nunca había sido católico. Entonces me dice, bueno, tal día, aquí va a estar el padre, voy ese día con el padre, le cuento mi situación y el padre, me cuento con estos padres batallosos que en vez de ayudarte un poquito, pues más que nada nos dan para abajo. Entonces el padre se agarró con que mi familia como que estaba muy dividida. Me dice, para empezar, ocupas estar bien con tu esposa y ya que estés bien con tu esposa vienes y platicamos, ¿no? En pocas palabras, ese fue su consejo. Arregla tu matrimonio porque esto es como si yo no pudiera pertenecer a esa católica porque no estoy casado. Que hasta cierto punto tiene un sentido sacrar los conflictos, ¿no? Pero me desanimo, pero el Señor me lleva por medio de la hermana que conocí, que les comento que me dio el rosario, me lleva
a una oración perpetua, o estaban hermanas orándole al Santísimo Sacramento. Me dice, vamos al Santísimo. Y yo le digo, ¿qué es el Santísimo? Yo no sabía a qué le llamaban el Santísimo. Y llego a esa capillita y yo no sabía lo que estaba pasando ahí. Yo nomás miraba la hostia consagrada y pues no entendía por qué se arrodillaba la gente y por qué hacía estas oraciones tan solemnes delante de este pedazo de pan. Pero yo sabía y entendía que el católico cree que Cristo está presente ahí, eso sí lo sabía. Pero no había todavía una devoción a eso. Una hermana se acerca conmigo y me invita a la catequesis. Y ahí yo empiezo a ser catequizado, ¿no? Empiezo a tomar catequesis para recibir mi primera comunión. En ese lapso tan difícil era un conflicto diario en mi casa, ¿no? Eran problemas por mi fe, no solamente con mi esposa, con mis padres, con mis amigos protestantes. Por todos lados mi mundo estaba desmoronando, ¿no? Por todos lados había ataques, había malinterpretaciones, mis amigos más íntimos se me estaban volteando la espalda y yo estaba hasta cierto punto triste, pero por otra parte estaba bien gozoso, bien seguro, y lo que vino todavía a darme más gozo fue que mi hijo mayor se llama Josué, igual que yo. Mi hijo mayor tenía en ese tiempo 6 años y él miraba el conflicto entre mi esposa y yo. Él iba con los testigos de Jehová y también iba conmigo a veces, pero estaba muy apegado a su mamá. Y lo invito yo a mi niño que conozca Iglesia Católica, lo llevo a misa un día. Al siguiente domingo, mi niño por sí mismo me dice, papá, yo voy contigo. Y él, por sí solo, él me pide ser bautizado. A los 6 años de edad. Y obviamente para mí fue un gozo, un deleite, porque yo ya no estaba solo, estaba acompañado también de mi pequeño, y juntos íbamos a recibir los sacramentos. Y así lo recibimos oficialmente el 16 de mayo, en el día de la ascensión del Señor, recibimos el sacramento y yo recibí la primera comunión. Y no pude recibir el sacramento de la confirmación por causa de que estaba el COVID todavía y el obispo no se movía a las parroquias a administrar este sacramento todavía. Entonces, en ese momento tan maravilloso, pues yo convivo por primera vez con mi Señor en la Eucaristía y veo a mi hijo ser bautizado, ser sellado, recibir la regeneración, recibir la justificación. Y hasta el día de hoy, ahí fue donde yo oficialmente me hago católico. Y hay una historia todavía difícil. Ella sigue practicando su fe de testigo de Jehová. Pero en medio de todo esto, Dios nos da otro hijo, nos da otro niño. Y viene Agustín. Y mi esposa, gracias a Dios, a pesar de que no se hace católica, pero ha aceptado, apenas hasta hace poco, ha aceptado el que yo sea católico y ya puede convivir con mi fe. Y estoy confiando en que pasado mañana, en un sentido, el Señor nos permite recibir el sacramento del matrimonio, aunque no estamos en la misma fe, pero que sea un matrimonio mixto, creo que se llama, o tiene otro nombre, si no mal recuerdo, donde yo pueda ya vivir una fe más plena, porque ahorita pues no estoy practicando al 100% la comunión por causa de que cuando yo recibí la Eucaristía, mi esposa se había ido de mi casa y había un acuerdo en el cual iba a estar yo solamente practicando mi fe católica sin estar, como estábamos casados y ya no que se quería casar, pues estábamos hasta cierto punto en concubinato, ¿no? Entonces, para yo recibir la Eucaristía era necesario separar de esa parte íntima, ¿no? Entonces, pero al no ser lo más propicio, se me aconsejó regresar a esta relación con ella y pues se me aconsejó abstenerme de la Eucaristía en lo que pasaba otra cosa. Estamos en ese proceso y les pido sus oraciones por este servidor. Y ahorita pues mi niño Agustín también lo hemos bautizado y para mí es un gozo el saber y recibir los sacramentos, ¿no?
El que mis hijos puedan recibir los sacramentos es, creo que la herencia más importante que yo les puedo dar. Y con esto cierro, hermano, te dejo hablar. Toda mi familia es pentecostal. Todavía nadie se ha convertido más que yo. Tengo un primo lejano que vive en Guadalajara que es católico y somos bien soy católico, pero aquí en mi localidad no hay nadie. Y lo que me pone a pensar a mí es que el Señor me ha puesto, a pesar de esta dura cruz en la cual estoy, me ha dado el privilegio de tener 2 varones. Y son 2 niños que aman a Dios y que quieren servirle a Dios. Y espero poder que el Señor me permita darle la vuelta a la tortilla en ese sentido, ¿no? En el que ahora no sea mi abuela, no sean mis abuelos los que heredaron y transmitieron una fe pentecostal, sino que ahora el Señor me permita a mí tener una familia católica, pueda haber una generación de descendientes de mis padres con una fe católica, con la originalidad y sobre todo con el amor y el servicio a la iglesia. Pues no sé, hermano. Hasta ahí me quedaría con el testimonio. Si tienes alguna pregunta o alguna duda, pues sí, aquí estamos. Mira, te voy a decir, a mí me ha bendecido muchísimo tu testimonio. Me he conmovido también al escucharte, al ver todo lo que te tocó vivir, lo que te está todavía, ¿no?, tocando vivir. Me identifico mucho con muchas de las cosas que dices también, no sé, pensando en los amigos que dejé, familiares también, porque como bien dijiste hace un rato que las personas, pues, nos acusan de ser falsos, ¿no?, de ser personas que realmente nunca fuimos protestantes, qué sé yo. Pero como tú dices, juzgan realmente sin saber, juzgan sin conocer, porque solamente tú, solamente yo, sabemos lo que hemos vivido, lo que estamos viviendo. Yo también perdí muchas cosas, pero al mismo tiempo también reconozco que gané muchas cosas. Y hubo un tiempo también que me sentía solo, me sentía solo. Yo tenía mucha presión también de parte de mi familia, mi esposa, porque estábamos en esa transición. Yo no sabía para dónde ir. Entonces, también me identifico mucho con tu testimonio de cómo a veces uno se siente que va pasando por esa soledad, ¿no? Pero algo que me llama la atención es cómo anterior a tú venir a la fe católica, pasabas por estas tormentas, por así decirlo, estas temporadas, y lo que hacías era refugiarte en el mundo, ¿no? Y venías otra vez y te refugiabas en el mundo, pero en esta ocasión fue diferente. O sea, hubo algo que te retuvo, que te fortaleció y no te permitió, ¿no?, que otra vez te fueras al mundo. Y esa es la verdadera fe, mi hermano, esa es la verdadera fe. Por eso es que a esto le llamamos la plenitud de la fe. Entonces, esto me lleva quizás a preguntarte, porque muchas personas cuando escuchan estos testimonios dicen, bueno, si te das cuenta, los 2 exprotestantes nacidos en cuna protestante, pero fueron brincando de iglesia en iglesia. ¿Qué entonces, qué nos garantiza, por así decirlo, no? Muchos dicen que ninguno de ellos va a brincar a otra iglesia, que dicen: "Estoy en la iglesia católica y estoy muy contento", pero ¿qué me garantiza que no van a irse a otra? ¿Qué pudieras tú decirle a aquellos que piensan eso de cuando un ex protestante viene a la fe católica, pero piensa que es algo meramente temporal, quizás hasta emocional, sentimental, pero que cualquier rato de esto Josué nos da la sorpresa que dice: "¿Sabes qué? Creo que me voy a hacer, no sé, mormón o otro movimiento religioso"? ¿Qué les pudieras tú decir a esas personas? Esta respuesta es una respuesta que yo me tuve que hacer y que se las digo constantemente a mis familiares que todavía están dentro del mundo protestante. Y que claro, miran a una persona aparentemente que va brincando de doctrina en doctrina, pero yo les diría lo que yo no hice al principio. Les diría: hermano, hermana, creo que tienes una responsabilidad sumamente importante, te voy a decir cuál es. Tú estás dentro de una organización, de una denominación particular, evangélica o protestante, y nunca te has hecho esta pregunta, y es tu deber y es tu responsabilidad, y Dios te va a dar cuentas si no te haces esta pregunta. Porque tú, cuando miras el trasfondo cultural de tu ciudad,
y pasas por cada esquina y ves una denominación y ves otra denominación en otra esquina y luego ves otra denominación en otra esquina, tú, Dios te está diciendo algo, te está diciendo, hay una realidad tan tangible y es que hay un mundo dividido, hay un mundo dividido de fe cristiana dentro de todo el mundo evangélico. Y tu responsabilidad principal, si tienes padre, si eres padre de familia, si tienes un hijo o aún si no lo eres, es saber y estar seguro de si donde estás de Jesucristo y la doctrina de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hay un montón de iglesias que dicen tener la verdad. Entonces, es nuestro deber como cristianos el dar respuesta a este cuestionamiento, pero es nuestro deber cuestionarlo. Es nuestro deber caer en cuenta del deber y la responsabilidad que tenemos para resolver este problema. Entonces yo tuve que resolver ese problema a las malas. Dios me tuvo que ir llevando de situación en situación, de doctrina en doctrina, ir cachando las verdades históricas que nunca me dijeron que eran verdades que estaban en la Iglesia Católica. Ir descubriendo de providencia en providencia de Dios realidades de los sacramentos que nunca me dijeron que estaban en la Biblia y que la historia de la iglesia, los padres de la iglesia lo practicaban. Entonces, créeme que yo ya no puedo brincar a otro lado. Yo llego al máximo lado de la historicidad de la iglesia cristiana. No tengo más para dónde hacerme. Puedo, por mi anticatolicismo, detenerme en el luteranismo, detenerme en el anglicanismo. Pero cuando Dios te quita ese anticatolicismo, tú sabes que hay una sola iglesia, una sola fe y una sola doctrina. Entonces te invito a que te cuestiones por primera vez en tu vida si no lo has hecho y que des respuesta a esto que Dios te va a dar, te va a rendir cuenta. Estoy seguro que te lo va a decir, porque nuestro Señor no nos dio muchas iglesias y muchas doctrinas y muchas fees, nos dio solamente una. Y si tú estás viendo que hay un montón, tienes que resolver ese conflicto. Y bendito, me llevó por muchas tormentas, he llegado a casa, pero para ti puede ser más fácil. Para ti puede ser más fácil y esta es la respuesta que yo les puedo dar. Qué bonito, mi hermano. O sea que podríamos decir que cuando cuando se es protestante, uno es como una especie de peregrino, ¿no? Un peregrino que vas, pues, no sé, avanzando por la vida. Y obviamente tenemos que reconocer, y tú mismo lo reconoces, yo también, que no todo en el protestantismo es malo. O sea, no vamos a decir que los hermanos protestantes son lo peor de lo peor. Nada que ver. Los hermanos protestantes Nada que ver. hacen muchas cosas buenas. Son buenas personas, son buenos cristianos, son buenos hijos de Dios. A ti te dieron una buena educación tus padres, lo mismo que para mí. Sin embargo, el protestante es una especie de peregrino que va caminando por esta vida, a veces brincándose de un grupo a otro, porque vas descubriendo que aquel y resulta que entiende la Biblia diferente a ti, y te llama la curiosidad, te llama, no sé, la atención, esta otra postura, esta otra doctrina, y van brincando de un lugar a otro, ¿no? Pero interesantemente, cuando comienzas a profundizar en la historia, dejas la reforma protestante atrás y comienzas a irte más a donde todo comienza, al origen, ¿no? De la fe, de los apóstoles, de esa enseñanza. Entonces, una vez que llegas ahí, dices tú, ya no puedo ir más allá porque me he topado con Cristo mismo. Me he topado a ese punto Así es. donde Jesucristo en Mateo 16, 18 dijo: yo te digo que tú eres Pedro, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, no muchas iglesias, no miles de iglesias. Y yo acá, mi hermano, siempre en mis videos, pues a mis hermanos, tanto católicos como protestantes, les hablo de este tema porque creo que es fundamental. Una vez que tú descubres que verdaderamente Jesucristo dejó una iglesia y que esa iglesia lo tiene todo, tú dices, yo quiero entonces estar en esa iglesia que lo tiene todo. Porque aunque acá hay cosas buenas, definitivamente, en el mundo protestante hay cosas buenas, pero no está la plenitud de la verdad, no está la plenitud de la fe, porque puedo ver cómo ellos se contradicen uno con otro, no se llevan.
En teoría dicen que están unidos en ciertas doctrinas esenciales, aparentemente, que nadie sabe, ¿no? Realmente de dónde sacan esas doctrinas esenciales, pero ellos dicen estar unidos en lo esencial, pero apenas le ponemos, como dice el padre Luis Toro, ¿no? La lupa o la lupita y comienzas a profundizar un poquito más, dices, bueno, vamos a ver si realmente están unidos en lo esencial. Tú fuiste arminiano, parte de los pentecostales, yo también fui arminiano, y luego me hago calvinista. Tú y yo entonces podemos ponerle la lupa, por así decirlo, y darnos cuenta que el evangelio del calvinista es distinto al evangelio del arminiano. Porque por un lado, ese evangelio dice que Jesús murió por todos, lado arminiano. Sin embargo, el calvinista te va a decir, no, Jesús no murió por todos. Jesús no va a derramar su preciosa sangre por aquellos que él nunca pensó en salvar, ¿no? Él derramó su sangre eficazmente, dicen, por aquellos que él de antemano eligió desde antes de la fundación del mundo y solamente por ellos es que él dio su vida, ¿no? Y los demás simplemente los deja a su justa condenación, ¿no? La paga del pecado es muerte, y dicen entonces ellos merecen, en base a su pecado, la separación con Dios, pero Jesucristo, desde antemano, bueno, vino a morir por los elegidos nada más. Entonces, ese es el evangelio calvinista, que no es igual al evangelio arminiano. Entonces, no solamente estamos hablando de un evangelio diferente, estamos hablando incluso de un Dios diferente, porque este Dios ama a todos. San Juan 3:16, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo. O sea, Jesucristo amó a todos por igual y dio su vida por todos. Pero tienes a otro hermano calvinista que dice, no, yo no creo en ese Dios. Juan 3:16, aunque dice todos, realmente todos, pues no significa todos, ¿no? Y vamos a la interpretación personal, ¿no? La libre interpretación. Entonces dices tú, bueno, este tiene un evangelio y también tiene un Cristo distinto. No es el mismo evangelio. Entonces, siempre les digo a estos hermanos que dicen, pero es que todos somos la iglesia. Todo lo que vivimos conforme a lo que dice la palabra de Dios, somos la iglesia. La pregunta es, ¿y qué dice la Biblia? Perdón. Todos los que vivimos según lo que dice la Biblia, somos la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? Y te empiezan a poner algunos ciertos fundamentos que para ellos son lo esencial de creer de la Biblia. Pero mi hermano, al final, la pregunta del millón, ¿cómo puede una iglesia, como ya lo he dicho, 1 Timoteo 3:15, dice que la iglesia es columna y base o fundamento de la verdad? Pero si vemos que estos hermanos tienen distintas verdades contradictorias, ¿cómo puede entonces la iglesia, con un montón de doctrinas contradictorias, ser ese fundamento y base de la verdad? Aunque sabemos que Jesucristo es el camino, la verdad, pero ese Cristo que es la verdad, también nos entregó un mensaje, no un mensaje dividido, no un mensaje contradictorio. Eso así Cristo no lo entregó. Lutero es el que comienza con esta confusión. Y hoy por hoy vemos ese mensaje que nos llegó como una unidad, pero que hoy por hoy no es una unidad. Está fragmentado, está diluido, está cambiado. Entonces, la pregunta es esa, entonces, ¿cómo pueden estos hermanos decir que todos entonces somos la iglesia teniendo doctrinas que se contraponen una con otra? Por eso es que ese concepto de la iglesia es simplemente, y lo decimos sin ánimo de ofender, pero es una excusa para justificar la división, para que no se escuche tan mal, por así decirlo, que todos están divididos. No, todos los cristianos, los que seguimos a Cristo, somos la verdadera iglesia. No, mi hermano. Jesucristo nos dejó una sola iglesia y es lo que nosotros acá pues también pues llamamos al pueblo, ¿verdad? Que nos unamos a esa única iglesia que es visible, que tiene una estructura también visible, es el gobierno de Dios en la tierra. Y Jesucristo es el que se encargó desde un principio de establecer a este gobierno en la tierra y puso a líderes, a sus apóstoles, y también a estos apóstoles les entregó un solo mensaje. Y ese es el depósito de fe que hemos recibido por medio de las Sagradas Escrituras y también a través de la sagrada tradición. Y es entonces donde estas se complementan y tenemos todo ese depósito de fe, el cual tú y yo hemos encontrado en la única iglesia que Cristo nos dejó, que es la Santa Iglesia Católica. Y ese es mi anhelo y es lo que yo predico acá también
frecuentemente, llamar también a los hermanos a ser parte de esta única iglesia. Y por eso es que yo me alegro. De verdad, mi corazón está gozoso de escuchar estas conversiones, de hablar contigo, mi hermano, que también sé que has pasado por momentos difíciles, al igual que yo, pero ahora somos parte de un gran pueblo. Somos parte de la iglesia de Cristo y tenemos a muchos hermanos que nos apoyan y que se van a poner muy contentos, muy felices al escuchar tu testimonio, como también, pues, pasa con los otros hermanos que también comparten sus historias. La verdad que son testimonios edificantes, que nos aumentan la fe y nos hacen pensar de que vale la pena pasar todo esto y más todavía, si fuera necesario, por amor a Cristo y por amor a su verdad. Entonces, mi hermano, de verdad, yo te doy las gracias, hermano Josué, por este precioso tiempo que nos regalas de poder, bueno, compartir acá tu historia, tu testimonio, de verdad que me ha bendecido enormemente y creo que también será de mucha, mucha bendición para muchas personas. Yo oro por ti y por tu familia, ora también por la mía y que Dios, bueno, nos siga usando como instrumentos, ¿verdad? Creo que también tienes un canal, no sé si quieras decirnos un poquito, si todavía estás compartiendo algunos videos o ya no, no sé. Sí, estaba con la intención de empezar una especie de apologeta también, pero más que nada con el lado reflexivo. Y pues no me acuerdo, honestamente ni me acuerdo exactamente el link del canal, pero me pueden poner Josué Esquer y ahí aparece mi foto. Estoy con mi hijo, estoy en la foto con mi Ok, niño, pero honestamente le he perdido el empeño por cuestiones de trabajo, donde me han estado moviendo de turno y también por cuestión de que estoy ahorita con mi niño en la primera comunión. Está por hacer su primera comunión. De hecho, mañana va a ser por primera vez su primera confesión, mi pequeño Josué, y para que sigan orando por nosotros por eso también. Y ya no le pude dar seguimiento, y también por lo mismo, por cuestiones de material, donde no tengo los suficientes aparatos electrónicos para poderlo llevar a cabo. Decidí no seguir hasta que tenga todo esto, ya a lo mejor empezar un proyecto sobre temas reflexivos de la fe católica y la fe evangélica. Pero si quieren suscribirse o algo, pues con confianza hay varios videos ahí, pero son videos muy reflexivos de mi pensamiento. Y pues si Dios quiere, mañana pasado vamos a empezar algo, pero ahorita no, está en veremos. ok. Muy bien, mi hermano. Sí, solamente te preguntaba por si acaso y querías promover alguna plataforma que tuvieras de repente y pues alguien, ¿no? Dice, tengo un canal donde comparto, no sé, mi testimonio, reflexiones, pues invitar a los hermanos a que se suscriban también, que nos apoyen, Claro, porque verdad que se hace mucha, pero mucha falta lo que es compartir nuestra fe, porque interesantemente, mi hermano, ha habido un hermoso resurgimiento. Eh, por lo general, las conversiones, si le podemos llamar así, es en su mayoría de hermanos católicos que se van al mundo protestante. Somos sinceros, o sea, el flujo, de lo que es el catolicismo al protestantismo es mayor que a la inversa. Pero lo que siempre también acá recalco es lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí y lo que le pasó a la gran mayoría de los conversos, es que éramos personas que estábamos bien metidos en la fe protestante. Éramos personas que nos poníamos de verdad a estudiar. Eh, tú sabes, lo que es el calvinismo es algo, pues, todavía más filosófico, teológico y filosófico también, y te lleva también a profundizar también mucho más en la historia, ¿no? Casualmente, la mayoría de los ex calvinistas, pues, nos hacemos, católicos, como en nuestro caso. Pero esto es lo que enfatizo, que las personas que regresan en su mayoría son laicos bien preparados que se pusieron a estudiar. También pastores, hay muchos pastores, que vienen del protestantismo a la fe católica, pero a la inversa, si te pones a analizar bien, la mayoría de los que se van, desafortunadamente, son hermanos, promedios, hermanos católicos que en su gran mayoría muchas veces ni siquiera iban a misa. Solamente cuando hay alguna boda, un bautizo, ¿no? Muchos de ellos, y otros, lamentablemente, pues iban a misa, pero no conocían su fe, a pesar de que la iglesia, bueno, tiene, pues, bastantes recursos disponibles, pero muchas veces la apatía, ¿no? La indiferencia de no buscar, y viene un hermano
protestante y le presenta a lo que ellos entienden el evangelio y los terminan confundiendo y se van. Entonces, la mayoría, pues hacen mención de esto, de que dicen, no, es que la mayoría de las conversiones son del catolicismo al protestantismo porque acá está la verdad, no a la inversa. Pero hoy por hoy eso ha cambiado bastante. Estamos viendo este resurgimiento y es también gracias a la transmisión, a la difusión de lo que es la fe de la Iglesia Católica, que por mucho tiempo ha estado pues casi, casi oculto, ¿no? Pero hoy por hoy, gracias a Dios por estos espacios que Él nos permite, donde podemos, bueno, proyectar nuestra fe y también compartir testimonios tan edificantes como el tuyo y como la de muchas otras personas, de ver cómo Dios, bueno, los fue llamando poco a poco y al final, bueno, se toparon con la verdad, nos topamos con la verdad y llega el momento, como te pasó a ti, como me pasó a mí, que tenemos que ser honestos con nosotros mismos y tomar una decisión, tal cual como tú la tomaste y como yo la tomé, de, bueno, de poder, pues, estar en casa como estamos ahora. Así que, mi hermano, felicidades, de verdad, me alegro muchísimo por ti, por tu familia. Rogamos también por tus hijos, tu esposa, ¿no? Dios quiera, ¿no? Y en un futuro, cercano, lejano, no lo sé, ¿verdad? Que también Dios toque el corazón de tu esposa y poco a poco, ¿verdad? Sin obligar a nadie, sin forzar las cosas, simplemente dejemos que el Espíritu Santo, bueno, se encargue, ¿verdad? De hacer lo que Él mejor sabe hacer, que es producir estas conversiones en las personas. Así que, mi hermano, pues muchas, pero muchas gracias, de verdad, de todo corazón, de lo más profundo de mi corazón. Yo te doy las gracias. Cuenta conmigo, aunque estamos acá lejos, quizás en países distintos, pero también, bueno, somos compatriotas. Cuenta con mi apoyo. Cualquier cosa que necesites, pues estoy a tus órdenes. No sé si tengas algunas últimas palabras para despedirnos, mi hermano. Perdón, pues darte las gracias, hermano. Tuve el privilegio de conocerte también a ti. Creo que saliste con José Plasencia hace un tiempo. Y, Ujú. y la verdad quiero, porque me tocó ver el en vivo y lo agarré ya comenzado y miré parte de tu testimonio. Honestamente no lo he visto completo y ahorita me dio mucha curiosidad, pues saber cómo el Señor te llamó completamente, ver todo el trasfondo, ¿no? Entonces ahí voy a buscar tu testimonio, creo que por ahí debe andar. Y darte las gracias, saludarte a tu esposa también por ese contacto que tuvo conmigo y es un gusto y me siento acompañado de ustedes, de saber que no somos los únicos que estamos volviendo a la fe. Y nada, darte muchas gracias, darte un abrazo y también cuando se te ofrezca, en lo que podamos ayudar, estamos a tu servicio. Y despedirme de toda tu audiencia, dándole las gracias por escucharnos aguantar tanto tiempo, esperando que les haya servido y les haya ayudado como a nosotros nos ayuda también a hablarlo. Te agradezco Amén, el mi tiempo. hermano. Dios me lo bendiga. Amén, mi hermano. Gracias a ti. Me despido como siempre. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes y que reine en cada uno de sus corazones. Dios te salve. Bendiciones, hermano. Un abrazo. Amén.